Muy buenas a todos. Realmente una alegría poder comenzar con este programa, este nuevo podcast, comenzando con el primer episodio, comenzando fuerte, comenzando firme. Comentar que somos del Ministerio Misionero Puerta del Cielo de la ciudad de Boulogne, partido de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y qué mejor manera de iniciar este primer programa de podcast, este primer episodio, esperamos de muchos. Empezando bien fuerte, comentar que este programa va a estar destinado a sucesos sobrenaturales, a maldiciones, a apocalipsis, a todas aquellas cosas que nos interesan, a todas aquellas cosas que quizás captan nuestro interés profundo y muchas veces no escuchamos en ningún lado, o muchas veces no se hablan en las iglesias o no se habla en ningún lado, y vamos a tratarlas juntos, vamos a comenzar juntos de poder tratar de dar luz acerca de ciertos temas. Hoy, en esta tarde-noche, nos toca hablar con alguien especial. ¿Qué mejor manera de empezar hablando de maldiciones con el experto en maldiciones? Con la persona que más conozco, que más sabe acerca de las maldiciones, cómo combatirlas, qué son las maldiciones. Él es autor del libro Las maldiciones, verdad o mentira. Y realmente este libro ha captado mi atención por completo. Está junto a mí en esta tarde. Está el pastor Omar Llama, del Ministerio Misionero Puerta del Cielo. Hola Omar, ¿cómo anda? Hola a todos, bienvenidos a este programa. Y bueno, un tema, el de las maldiciones, que nadie toca. Realmente, por lo menos, he escuchado a muy pocas personas hablar de maldiciones. Y la pregunta es, ¿las maldiciones, verdad o mentira? Lo primero que debemos hacer es investigar. Yo estoy investigando este tema desde hace 15 años y siempre aprendo algo nuevo. Siempre aprendo algo nuevo. Y hoy quiero compartir algo de todo lo que Dios puso en mi corazón con respecto a esto, y sé que a muchos va a poder ayudar, a muchos que no conocen absolutamente nada de este tema, van a poder entender un poquito cómo se maneja el tema de las maldiciones. Y como dije antes, las maldiciones son verdad o son mentiras. Nosotros vemos infinidad de películas de terror que son películas que han sido escritas por un guionista, o incluso alguien escribió algún libro. Yo recuerdo de chico haber visto El Exorcista, pero claro, todo es, nada está basado en la verdad. Pero de lo que vamos a hablar en esta noche, y Dios mediante, en tiempos subsiguientes, bueno, vamos a ver que acá no hay un guionista, todo es verdad, porque lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Así que vos que te estás prendiendo ahora con este programa, yo te invito a que continúes escuchándonos, y vas a ver que algo especial va a surgir en tu vida a través de este podcast. Bien, maravilloso. Antes de comenzar con las preguntas referidas a las maldiciones, las preguntas que todos nos hacemos o que todos quisiéramos contestar acerca de las maldiciones, yo tengo acá en mis manos el libro de las maldiciones, verdad o mentira. Pastor, ¿qué fue lo que lo llevó a usted a escribir este libro? ¿Qué fue, si ha pasado algo en su vida que usted lo pueda relacionar con unas maldiciones, y a partir de eso lo llevó a usted a la idea de escribir el libro, o simplemente conocimiento de las bases bíblicas? ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió y tomó la decisión de escribir este libro, que justamente lo tenemos acá en nuestras manos? Bueno, en algún momento de mi vida, obviamente, comenzó a interesarme este tema, y la realidad es que cuando me acuerdo, ¿no? Porque este libro lo escribí hace 14 años atrás, y
me acuerdo que, bueno, iba a librerías cristianas muy grandes, las más grandes de Buenos Aires, y no encontraba nada. Prácticamente no había nada escrito con respecto al tema de las maldiciones. Entonces digo, cuando empiezo a investigar, cuando empiezo a ver algún libro de maldiciones, cayó en mis manos, bueno, el interés fue aumentando cada día más, el interés por este tema se fue acrecentando, y eso me llevó a que con el paso del tiempo, ya cuando tenía muchísima información, bueno, lo plasmé en este libro, lo plasmé también en seminarios, en clases que comenzamos a hacer. En aquella época me acuerdo que la gente estaba, pero realmente muy interesada, y me acuerdo que los primeros tiempos teníamos 3 clases diarias, mañana, tarde y noche, y bueno, la charla duraba 5 o 6 horas, y bueno, a través del interés que vimos, bueno, cada vez venía más gente. Ahora, bueno, han pasado los años, la gente que conoce el ministerio ya, digamos, ha perdido un poquito esa, no digo el interés, porque este es un tema que trae muchísimo interés, pero bueno, ya no es lo nuevo. Y entonces, a través del podcast, lo que estamos buscando es que la gente vea que hay un tema muy especial con el tema de las maldiciones, y bueno, confiamos en que el interés de aquellos que nos están conociendo ahora a través de todo este tema, bueno, puedan ir involucrándose y conociendo un poquito más de lo que es el tema maldiciones. ¿Existen o no existen? Bueno, obviamente que hoy es el preámbulo, ¿no? Comenzamos hoy, pero este es un tema largo que, si es de tu interés y vos querés comunicarte con nosotros, podés comunicarte a nuestro Instagram, Puerta del Cielo, y vos me haces alguna pregunta, obviamente no para hacer bromas, sino si realmente estás, digamos, muy interesado. Bueno, escribime. Si alguno escribe y son bromas, qué sé yo, no las voy a contestar, pero las preguntas que yo vea que están hechas con sinceridad, esas sí, vamos a estar viéndolas. Y bueno, como dije antes, espero que esto sea de bendición para tu vida. Maravilloso, pastor. Para comenzar, vamos a comenzar ya a meternos de lleno en lo que son las maldiciones. Muchas veces escuchamos hablar de maldiciones y se dice, estoy en maldición, o estas cosas solo pueden ser maldiciones, y a veces tomamos en el vocabulario popular la palabra maldición para tomarlo algo a la ligera, o quizás está muy metido en el vocabulario social la palabra maldición. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es una maldición? ¿Qué significa una maldición? ¿O cómo yo puedo conocer o saber si en mi vida estoy en maldición, o hay una maldición cursando en mi vida, o simplemente es mala suerte? Porque a veces uno dice, es mala suerte, no es una maldición. ¿Cuáles son las claves que una persona que está en duda pueda decir, bueno, estas claves que me dice el pastor puede que sean producto de una maldición? Bien, lo primero, tenemos que definir qué es maldición. Y maldición es aquello que
sucede malo, ¿no? Aquello malo. Ahora vamos a ver enfermedades que son constantes, problemas constantes también en la economía, en la actitud de los hijos. Y la realidad es esa, que cuando pasan problemas constantes, entonces tenemos que ver cómo manejar esa situación. Y si tenemos sospecha de que hay una maldición, bueno, entonces tenemos que ver. Hay algo que es evidente, y de eso vamos a hablar más adelante. Las maldiciones siempre son con una causa, siempre hay una causa. Las maldiciones no vienen de casualidad, las maldiciones no vienen porque sí, sino que bíblicamente, y vamos a ver los pasajes bíblicos, etcétera, bíblicamente entonces, bueno, siempre hay una causa para la maldición. Entonces, cuando a vos te pasa algo, eso puede ser una maldición, algo malo. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención en aquellos primeros tiempos donde investigábamos el tema de maldiciones, me llamó la atención un caso de una familia numerosa. Se congregaba con nosotros y bueno, uno de los hijos murió, lo atropelló un tren. Y bueno, claro, después indagando, un muchachito muy joven, y me entero que esta familia había perdido, en general, trágicamente, muchos miembros de ella, y que eran extremadamente jóvenes. Y ese fue una luz de alarma, fue un llamado de atención. ¿Cómo puede ser que gente joven de una familia murieran, la mayoría, trágicamente? Entonces, como me llama la atención, allí empieza, en realidad ese es el momento en que empiezo llamémosle, no sé si es la palabra, mi investigación, y ahí me doy cuenta de que hay muchos hechos que acaecen, que pasan, que obviamente no son normales, porque, a ver, en el caso anterior, que se muera un joven, bueno, puede pasar, obviamente, pero no es normal. No es normal que, si a eso le agregamos que muchos miembros de esa familia mueren muy jóvenes, entonces es evidente que está pasando algo anormal. Y bueno, y ahí comenzamos entonces a investigar sobre todo este tema. Hay enfermedades que, si bien se transmiten de generación en generación, la realidad es que le puede pasar a uno de los miembros de la familia, pero no a todos. Hay enfermedades, me acuerdo como si fuera hoy, hace muchos años atrás, mientras yo daba estos cursos sobre maldiciones, y bueno, un matrimonio me comentaba que había en su casa o en su familia había habido en el pasado muchísimos hechos de violencia. Pero claro, cuando empiezo a hacer preguntas, surge una persona que estaba en el curso y dice: yo recuerdo que mi abuelo mató a mi abuela. La encontró en una infidelidad
y en el acto mismo de la infidelidad, y la mató. Y la esposa que estaba presente en ese curso dice: ay, pero vos nunca me habías contado esto. Y él le dice: no, yo me olvidé. Dice: no, recién en este momento me estoy acordando esta situación que vivimos como familia. Entonces, un hecho anormal, un asesinato que, bueno, se movió dentro de lo que es ahora una familia con hechos gravísimos de violencia. Entonces no es casualidad que haya violencia en una familia. Bueno, obvio, puede ser. Yo no digo que todo sea maldición. Lo que digo es que como mínimo hay que, bueno, decirle al Señor, preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Hay violencia porque tiene que haberla o porque ha habido algo que generó dicha violencia? Qué interesante esto que dice, pastor, porque hay una pregunta que yo quiero hacerle en esta noche, que puede ser que abra los ojos de muchos que están escuchando en este momento y que se están preguntando, y es una pregunta quizás un poco controversial, pero la pregunta que yo quiero hacerle es: entonces, ¿qué quiere decir que las maldiciones pueden afectar a los cristianos? Porque muchas veces una mentalidad popular dice que una vez que aceptás al Señor Jesucristo se acaba todo. Pero ahora usted nos cuenta que le está pasando o le ha pasado a miembros de la iglesia. Entonces mi pregunta en concreto es: ¿será cierto que las maldiciones pueden actuar en hombres y mujeres cristianos? Por supuesto. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados y también muere para quebrantar toda maldición. Pero ese quebrantamiento no es instantáneo. O sea, yo vengo arrastrando maldiciones, problemas, economías que no arrancan. Puedo estar trabajando 15 horas diarias y la plata no me alcanza. Entonces, bueno, instantáneamente no se quebrantó la maldición, pero Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que hizo? Y bueno, nos dio la posibilidad de que las maldiciones sean quebrantadas. Yo te decía recién que hay personas que están bajo maldición, y la maldición, y esto es para todos, la maldición tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, en el caso anterior, por ejemplo, estábamos planteando el hecho de las muertes prematuras, estábamos hablando de problemas económicos, y bueno, la realidad es que Dios nos ha dado la capacidad de, a ver si lo explico bien o claramente para que vos me puedas entender bien, nos ha dado la posibilidad, arrepintiéndonos de la causa que generó esa maldición, bueno, para que la maldición se quebrante en el nombre de Jesús. Jesús murió en la cruz, nos dio la llave para que nosotros pudiéramos quebrantar esa maldición. Lo primero entonces es pedir perdón para que la causa se termine. Y una vez que la causa se terminó, bueno, obviamente tenemos el poder dado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario para
avanzar y que la maldición sea quebrantada en el nombre de Jesús. Muy bien, pastor. Tengo esta pregunta en concreto. Principalmente usted ya la ha contestado en estas últimas frases que ha dicho, pero entonces es muy importante para un cristiano poder, aunque sea abrir la cabeza a la idea de que quizás sí puede haber una maldición en su vida, ¿no? Esta es la primera pregunta que quiero hacerle. El cristiano entonces puede llegar a pensar en este momento y decir, bueno, quizás en oración que el Señor le vaya mostrando si hay una maldición en su vida, porque a veces por desconocimiento uno ni siquiera se lo plantea por la cabeza, ¿no? Puede decir, bueno, es mala suerte, como quien dice. Y la segunda pregunta en concreto, quizás hay gente acá escuchándonos que no es cristiana o que es apartada o que en algún momento conoció a Cristo, directamente es atea, agnóstica y quizás es atea, pero sí cree que puede operar una maldición. La segunda pregunta es entonces, para esa persona que usted decía que Cristo corta las maldiciones, pero aquel que no es cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer como para comenzar un proceso de quitar la maldición de su vida? Entonces, la primera pregunta es, entonces el cristiano sí tiene que tener conciencia acerca de que quizás haya una maldición operando, y la segunda es con respecto al que no es cristiano. Sí, bueno. A ver, el tema de las maldiciones en los cristianos existe, pero hay mucha gente, muchos cristianos, que opinan esto que vos decías, o sea, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ahí se terminaron las maldiciones. No se terminaron las maldiciones, porque si no, todo lo que generó violencia, un montón de cosas, todo lo que generó esa maldición continúa. Ahí está el tema, continúa. Entonces nosotros pedimos perdón. Ya en el próximo programa vamos a estar justamente hablando del pasaje, ¿no?, que habla sobre este tema. La maldición nunca viene sin causa. No es que ahora vos terminás de escuchar este programa y decir, yo tengo una maldición y la tengo que cortar ya. No, obviamente que la tenés que cortar, pero en este tiempo es un tiempo de reflexión, de oración, para que el Señor te muestre cómo le mostró a este matrimonio, por lo menos al marido, le mostró qué es lo que había generado el hecho de los hechos de violencia en la familia. Entonces, a partir de ese momento, allí comienza el principio de la solución. Bien. Y para el que no es cristiano, completando la segunda pregunta, ¿qué tendría que hacer alguien que quizás está en el mundo, o como se llama en la cultura popular, el mundo es aquel que no está en el camino cristiano, o aquel que se apartó del camino y está escuchando este podcast y dice, quizás escuchando este podcast no estaré en maldición? ¿Qué es lo que le sugiere a usted, a un, vamos a llamarle, no cristiano o no creyente? Bueno, es indudable que si la maldición viene siempre por una causa, es indudable que yo me tengo que poner en las manos del Señor, o la persona que está escuchando esto y no conoce a Dios, es indudable para todos los aspectos de su vida, siempre le va a ser beneficioso ponerse en las manos de Dios, recibir al Señor Jesús en su corazón, o sea, aceptarlo en su corazón para ser un hijo de Dios y después obviamente caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que si yo quiero enfrentar las maldiciones, la solución no es consultar con un brujo, con un guía espiritual. La solución es dejar su problema en las manos de Dios y que Dios le muestre cuál fue la causa
que generó la maldición para pegarle para adelante. La verdad que estamos con el horario ahí, estamos llegando al final del programa, pero dice tantas cosas interesantes que quiero tratar de cerrar algunos conceptos. Esto no es ni más ni menos que el principio. Hay cosas que son, y las vamos a ir viendo con el paso de los programas, que son asombrosas, sorprendentes, interesantísimas. Y la respuesta de todo está en la Biblia. Fantástico. Entonces yo quisiera, usted dice una frase acá que me interesó muchísimo, y es que a veces cuando sospechamos que hay una maldición, en cierto punto, como usted dice, recurrimos a otra gente, ¿no? A brujos, a hechiceros, a alguien que te hace algún trabajo para quitarte la maldición. ¿Es correcto o sería correcto decir que aquellas personas que van a un brujo o a un mandista o alguien de la religión y le quita y le pide que le quite la maldición, es posible decir que no solo lo está subsanando o quitándose la maldición, sino que le está echando más peso? Claro, está empeorando la situación. Pero bueno, ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Pero el único que puede cortar toda maldición es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, no solo por mis pecados, no solo para ocupar mi lugar, sino también para quebrantar toda maldición que haya estado operando en mi vida. Y las maldiciones son de todo tipo, económicas, de salud, de familia, etcétera, etcétera. Así que yo te invito a que nos estés siguiendo y de esa forma entonces podamos estar comunicándonos, que de esa forma podamos podamos hablar del tema que nos compete, o sea, el tema de las maldiciones. Así que el pueblo en el Antiguo Testamento sabía muy bien, cuando se hablaba de maldiciones, de qué se estaba hablando, ¿no? Así que, bueno, ya vamos a seguir con este tema. Si te interesa, acompañanos, ya sabes cómo. Así que vamos a estar en contacto muy próximamente para ver la segunda parte de este tema que a mí me apasiona. En su momento, cuando estaba buscando datos, bueno, surgieron tantas cosas sorprendentes que quiero compartir con vos. Bien, maravilloso. Yendo un poquito para no quedarnos con simplemente la palabra del pastor, estaba viendo el libro de las maldiciones y quisiera agregar un pasaje, el pasaje que está usando como referencia el pastor, Proverbios 26:2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto está en Proverbios 26:2, para aquella persona que diga cuál es la base bíblica, de dónde es que el pastor está sacando la información. En próximos programas vamos a hablar muchísimo acerca de qué es lo que dice la Biblia y nos vamos a meter más de lleno en los pasajes bíblicos, en la Biblia, para todo aquel cristiano que quiera saber desde dónde nos apoyamos, que no es que decimos cosas fuera de la palabra, sino todo relacionado con la Biblia, con la palabra de Dios, y en base a, obviamente, a investigaciones históricas, de testimonios de gente, todas una serie de investigaciones, pero siempre bajo la base bíblica. No nos vamos a quitar de lado lo más importante que es para nosotros los cristianos, que es la Biblia. Simplemente esto fue una introducción muy acotada para que se den una idea. Ustedes no nos pueden ver en este momento, pero el libro de maldiciones del Pastor Omar tiene 126 páginas y recién hicimos y estuvimos viendo la página 9. Así que esto está para muchísimo más.
Vamos a hacer muchos más capítulos, pero como siempre, para definir si hacemos más capítulos, si a ustedes les gusta, les pedimos apoyo. Entonces, invito a que aquel que nos escucha puedas pasarle este programa, compartir este programa por WhatsApp a tus amigos, a tus compañeros, a la gente de tu iglesia para que lo pueda escuchar, compartíselo este programa. Nosotros vamos a estar transmitiendo siempre por Spotify y por Apple Podcast. Y estimamos en estos días poder habilitar nuestro canal de YouTube solamente destinado a este podcast y a estos programas. Así que mantenete con nosotros, seguí con nosotros, estate atento a las redes. Como siempre el pastor había dicho, si tienen alguna duda en concreto para el pastor Omar, puede ir al Instagram Puerta del Cielo y escribir ahí un mensajito privado. Y nosotros, si nos querés comunicar con nosotros, con el programa en general, podés hacerlo en Instagram en PDC Podcast, como las señas de Puerta del Cielo, PDC Podcast. Entonces ahí vamos a publicar cuando larguemos un nuevo programa y ahí yo te invito a que puedas entrar, puedas unirte y bueno, si te interesa algún tema que querrías que hablemos, hoy el pastor es el primer invitado, tenemos estimados invitar a muchas personas más, hablar de muchísimos otros más temas y si te gustó el tema de maldiciones, escribinos ahí en el Instagram, me gustó mucho el programa, hagan una segunda parte, si tenemos que hacer parte tenemos que hacer como 10, pero depende de tu apoyo, depende de si les gusta, si les parece interesante las maldiciones y si tienen algún otro temita acerca de que quieran tratar con otros invitados o con el mismo pastor que en su vasta experiencia, él, para quien no nos conoce, él es el pastor de una iglesia muy pujante, ha levantado iglesias en todo Buenos Aires y en la ciudad de Boulogne tiene muchas iglesias que están ahí en la zona, es el presidente de un hogar de niños, es el director del seminario bíblico Puerta del Cielo, así que como verán, cualquier cosa, cualquier tema, cualquier nueva posibilidad o nuevo tema que quieran tratar con nosotros, escríbanos a PDC Podcast en Instagram, ahí vamos a estar mandando cada vez que subamos un programa. Pastor Omar, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si quiere dedicar estos últimos minutos a algunas palabras, algo que le haya quedado en el tintero o simplemente despedirse. Nada. Realmente espero que haya sido de bendición. Y bueno, de acá en adelante vamos a ir viendo cómo enriquecer este programa. Así que por el momento vamos a seguir con este tema, no lo vamos a dejar en la hoja 9, sino que vamos a seguir con todo y esperando que las maldiciones, para aquellos que sienten que están metidos en una maldición, bueno, que las maldiciones se quebranten en el nombre de Jesús. Así que me despido, hasta pronto, muy pronto, estamos en contacto. Y espero que te haya servido todos los datos que te hemos empezado a tirar en esta noche. Bueno, si llegaste hasta acá, sos un genio. Muchísimas gracias por seguirnos hasta el final, hasta lo último. Y bueno, simplemente desearte que tengas una buena noche. Dios te bendiga y gracias por apoyarnos. Chao.